Bueno, muchachos, por medio de este video vamos a explicar del taller número 3. Esto es de física, grado noveno. Subí el día de hoy otro taller número 4. Pues este taller digamos que es más fácil que el taller número 4, pero al menos con este video pues tenemos como o tienen como la idea básica de lo que es un vector, de lo que se operan, de la normalidad. Bueno, digamos que por este video la idea es que al menos quede muy en general conceptos básicos del tema. Entonces lo primero es que yo tengo tres vectores o el ejercicio me da tres vectores, el vector u, el vector m y el vector n. Y pues aquí me están diciendo que vamos primero a hacer una operación de suma de estos vectores. Yo aquí tengo dos veces el vector u más tres veces el vector m. ¿Es igual a qué? Entonces yo aquí tengo que el vector u ya no lo voy a poner como vector u, sino que lo voy a escribir pues con base en lo que él vale. Entonces en lugar de poner u, voy a poner 2, menos 3. Ahí tengo el vector u. A eso le voy a sumar tres veces el vector m, que según mi enunciado el vector m es 4 menos 2. De aquí pongo 4, menos 2. Entonces miren que ya ubiqué mis vectores donde me dice el ejercicio. Después, yo no puedo operar mis vectores, o sea, yo no puedo ni sumarlos, ni restarlos, ni multiplicarlos así como están. Es decir, con estos números acá afuera. Yo sí o sí, antes de operarlos, estos números, que son los coeficientes, digámosle así, los tengo que mandar a distribuir con componente a componente para poder que me queden dos vectores tal cual. Mira, un vector acá y otro vector acá. Cuando los tengo así solitos, sin números aquí al lado o aquí al lado, ya yo los puedo sumar, restar o multiplicar. O sea que por favor recuerde, antes de operarlos, ustedes deben cerciorarse de que estos números que acompañan el vector ya no aparezcan. ¿Cómo hago para quitar esos números? Pues hago distributiva. Bueno, pues es como una distributiva, sí. Hago distributiva, ¿cómo así? Este 2 viene y multiplica con este 2, me da 4. Este 2 multiplica con este 3, me da 6. Y este 3 es negativo, por ende el 6 también me va a quedar negativo. Después vengo el 3 por 4, 12. Y 3 por 2, 6. Y este es negativo, o sea que este también va a quedar negativo. Entonces ya tengo mis vectores multiplicados o los coeficientes multiplicados. O sea que ya tengo mis dos vectores tal cual vectores. Y lo que deben recordar es que el primer número siempre va a estar en X y el segundo en Y. Acá también va a estar en X y este va a estar en Y. Y pues ¿para qué hago eso? Porque los vectores se operan, se suman, se restan, se multiplican componente a componente. Es decir, el 4 como está en X va a sumar con el 12 que también está en X. Y 12 más 4, véalo aquí, 16 en X. ¿Cómo? Y el menos 6 que está en Y va a sumar negativamente con el menos 6 que está en Y. Y menos 6, pues menos 12, véalo acá. Y ese es el resultado. Siempre que yo sume o reste vectores, el resultado me va a dar un vector. Siempre. Esto no lo podemos cambiar. Siempre que yo sume o reste, el resultado me va a dar un vector. Por favor, esto ténganlo muy presente. Pero si yo multiplico vectores, el resultado me va a dar un número. Bien, son dos cosas muy diferentes que deben tener siempre en cuenta. ¿Listo? Esto con la práctica lo vamos viendo. Ahora, el ejercicio número 7 es una multiplicación de vectores. Vamos a ver qué pasa con este. Entonces, miren, lo primero es siempre voy a reemplazar menos el vector u, menos el vector u, que en mi caso el vector u es 2, menos 3. Véalo acá. Y a eso le vamos a multiplicar menos 5 veces el vector m. Entonces, menos 5 veces mi vector m, que es 4, menos 2. Ya lo reemplacé. Ahora multiplico, pero recuerde que sumar y restar es muy diferente a multiplicar en gran parte. Entonces, lo primero es, yo no puedo tener ni este negativo acá, ni puedo tener este menos 5 acá. No me sirven. O sea que este menos no es que sea un menos solo. Acá hay un uno, sino que no se ve. Es un uno que está ahí. Entonces se le pone ahí el menos uno. Entonces menos uno por 2. Ah, pues entonces me queda menos 2. Menos uno por menos 3. Ah, pues menos por menos más 3. En resumidas cuentas, si les aparece un menos ahí afuera del vector,
Lo único que hace este menos fuera de un vector es copiar el mismo vector, pero le cambia los signos. Si este 2 estaba positivo, aquí me va a quedar negativo, véalo acá. Si este 3 está negativo, aquí me va a quedar positivo. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengan muy presente, por favor. Listo, ahora va este menos 5, lo mismo. Este menos 5 lo vamos a distribuir acá y lo vamos a distribuir acá. Entonces, menos 5 por 4, 5 por 4, 20. Y menos por más, pues menos. Entonces me queda menos 20. Y menos por menos más. Y 5 por 2, 10. Véalo acá. O sea que miren que aquí ya tengo mi vector solito con mi vector solito. Y es así como ya los puedo operar. Recuerden, X va con X y Y va con Y. Ahora, ¿cuál es la única diferencia realmente? Este X, que es menos 2, se va a multiplicar con el X del otro vector, que es menos 20. Menos por menos, más. Y 2 por 20, 40. Entonces yo lo pongo aquí, quedarlo ahí. Lo mismo hago con las Y. 3 por 10 me da 30. Pero miren que a diferencia de la parte de acá arriba, yo lo que hago es que ya no voy a poner comas ni paréntesis, porque cuando yo multiplico vectores, el resultado me tiene que dar un número. Entonces yo multiplico X con X y el número que me dé lo pongo ahí. Y con Y y el número que me dé lo pongo ahí. Y estos dos números solo tienen dos opciones, o se van a sumar o se van a restar. En este caso se van a sumar. Y a 40 le sumo 30, pues me da 70. Entonces miren la diferencia. Aquí cuando yo sumo o resto dos vectores me va a dar un vector. Pero cuando yo multiplico dos vectores me va a dar siempre, me va a dar un número. Entonces, por favor, aquí no le vamos a poner que una coma o un paréntesis, no, no. Cuando multiplicamos me da un número puntual. O el número es positivo o el número es negativo. Me puede dar un número natural, entero, una fracción, una raíz, lo que sea. ¿Listo? Entonces, por esta parte serán esos dos. Ahorita vamos a mirar la otra parte. Denme un momentico, yo borro esto y ya pasamos al otro. Aunque bueno, esto yo lo puedo cortar también. Denme un momentico igualmente. Si hago yo lo corto. Listo, entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? Ahorita ¿qué tenemos? ¿Se puede mover? Sí. Tenemos la normalidad. Entonces, este es el otro tema que viene siendo la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Para hallar la normalidad simplemente, o lo que dice la normalidad simplemente es hallar el tamaño del vector. O sea, qué tan grande es el vector, qué tan grande va a ser esa flecha, pues que yo estoy haciendo. Entonces, aquí es importante hacer lo siguiente. Si a mí me piden hallar, por ejemplo, la normalidad del vector u, véalo acá. ¿Cómo así la normalidad del vector u? Voy a ver qué tan grande es este vector. ¿Qué tan grande es la flecha que lo representa? Siempre para hallar normalidad no podemos olvidar tres cosas. Lo primero, que cuando yo quiero hallar la normalidad o el tamaño del vector, siempre va a ser una raíz. Siempre será una raíz cuadrada. Véala acá. Segunda cosa que no podemos olvidar, que vamos a coger el componente en X, el componente en Y, lo copiamos y lo pegamos igual. Miren que aquí me aparece un 2, aquí puse 2. Aquí me aparece un menos 3 y aquí pongo menos 3. Y esos componentes se van a elevar al cuadrado siempre. Y como tercer cosa, siempre van a sumar. O sea, el signo que se pone en la mitad siempre suma. Entonces, para recordarlo, lo primero cuando hay normalidad, una raíz, siempre va la raíz. Lo segundo, cuando hablo de normalidad, siempre van a haber dos números elevados al cuadrado. Y lo tercero, cuando hable de normalidad o del tamaño del vector, es que esos dos números van a estar separados por una suma. O sea, esto es fundamental. Entonces, miren, ya que usted tiene sus componentes del vector x y y, vea x aquí, vea y aquí, pues lo eleva al cuadrado. 2 al cuadrado, pues me va a dar 4. Y 3 al cuadrado me va a dar 9. Como este negativo está al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. O sea que grabes esto en la mente. Cuando yo haya normalidad,
o haya el tamaño del vector, dentro de mi raíz no va a quedar ningún número negativo. Todos los números van a quedar positivos. El 4 me queda positivo, el 9 me queda positivo. Hago la suma entre esos dos números y me queda que la magnitud de este vector es raíz de 13, que más o menos, si lo quieren convertir, será por ahí 3, algo. Bien, ahí quedaría esto entonces. Ahora, para hallar el vector m, perdón, la normalidad del vector m, es lo mismo. Miramos qué componentes en el vector m. Tiene 4 y tiene -2. Veanlas ahí. O sea que aquí yo voy a poner m, tiene 4 en x y tiene -2 en y. Copia y pega lo mismo. Si aquí aparece 4, aquí pongo 4. Si aquí aparece -2, aquí pongo -2. Elevo al cuadrado, me queda 4 al cuadrado, 16. Y -2 al cuadrado, 4. Mire que siempre me van a quedar los dos números positivos y la operación que los va a determinar es la suma dentro de la raíz. 16 más 4, raíz de 20. ¿Ya? Lo puedo dejar así porque no tiene raíz exacta. Y lo último, tenemos el vector, la normalidad del vector n. Tenemos 1 en x y -1 en y. 1 al cuadrado menos 1, que es y al cuadrado. Y simplemente 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1. Miren que me quedan otra vez los dos números positivos y la operación suma. Y 1 más 1 es 2. O sea que estos tres vectores, el que tiene que ser mucho, mucho, mucho más grande es este, porque es raíz de 20, es la raíz más grande. El que le sigue es este, que es raíz de 13, y el más chiquitico de todos sería raíz de 2. Y así hallamos la normalidad de un vector, o sea, el tamaño. El tamaño siempre me va a quedar determinado por un número, como en esto, y ese número evidentemente será positivo, porque es un tamaño, es una dimensión. Esto es como una distancia, no puede ser negativo. Bueno, y ya para terminar, aunque yo creo que esto lo puedo mover así. Este es nuevo, esta parte, y es que la pregunta 9 habla de, de que se debe hallar un vector unitario a este vector, al vector 3,4. O sea, tenemos que hallar un vector unitario. ¿Cómo hace un vector unitario? ¿O qué quiere decir unitario? Que el tamaño de este vector o la norma de este vector, como es unitario, tiene que ser igual a 1. Es decir, si yo tengo que mi vector m es unitario, quiere decir que si yo le saco la norma o el tamaño a ese vector m, el tamaño tiene que valer 1. Eso es unitario. Que mi vector n de coordenadas, no sé, x, y, es un vector unitario. Entonces quiere decir que si yo vengo y le hallo el tamaño a ese vector n, me tiene que dar el tamaño 1. El valor del tamaño tiene que ser 1. Entonces, ¿cómo hago yo para transformar este vector en un vector unitario? O sea, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, acá pongo, lo primero es hallarle la norma, hallar inicialmente cuánto vale ese vector. Entonces tengo que la norma del vector que me están dando es, esta está en x, esta está en y, lo pongo igual, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 16 más 9, 25 y raíz de 25 es 5. O sea que lo primero que tengo que hallar es que la norma del vector u es igual a 5. Listo, ya lo tengo ahí. Ya tengo la norma de ese vector. Después de tener la norma, simplemente para poder hallar mi vector unitario, que lo tengo aquí, es que ustedes, muchachos, cojan el vector que le están dando, 3 y 4, y la norma lo van a dividir aquí en cada componente. Entonces ya no va a quedar mi vector unitario 3, sino que va a quedar 3 dividido 5. Ya no va a quedar 4, sino que va a quedar 4 dividido 5. Y ya. O sea que para poder hallar mi vector unitario, tengo que hallar la norma del vector que me están dando y este resultado lo tengo que dividir en cada componente de este vector, en el componente x y la componente y. ¿Cómo sé que este vector nuevo que tengo es unitario? Pues porque le voy a hallar la magnitud. Miren, voy a hallar el tamaño del vector, raíz cuadrada de mi componente x al cuadrado, véalo aquí, y mi componente y al cuadrado, véalo acá.
Hago la fracción al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. Hago la operación de suma de fracciones. Tienen el mismo denominador, entonces solamente se suma el numerador. 9 más 16 es 25, divido 25, y esto es igual a 1, y raíz de 1 es 1. O sea que miren que sí me quedó mi vector nuevo, que es este, unitario, porque su tamaño es de tamaño o de valor 1. ¿Listo? Y eso sería todo pues en este video. Ay, qué pena pues la bulla de afuera. Este video lo estoy haciendo tarde, son como las 10 de la noche, pensando de que va a haber más silencio, pero bueno, se hace ahí como lo que se puede hacer para que me puedan escuchar bien. Y listo muchachos, esto sería todo.